La Escuela de Borgoña fue un importante movimiento que surgió en el siglo XV dentro del poderoso Ducado de Borgoña, una región que comprendía partes de la actual Francia, Bélgica y los Países Bajos. Esta escuela representaba la transición entre la música medieval y el Renacimiento y estuvo muy ligada a la vida de la corte. Sus compositores crearon música tanto religiosa como profana y comenzaron a desarrollar un estilo más melódico y armónico, aunque todavía con estructuras relativamente simples. Entre los principales representantes de esta escuela se encuentran Guillaume Dufay y Guy Binchois, quienes marcaron las bases para el desarrollo posterior de la polifonía. Por su parte, la escuela franco-flamenca surgió a mediados del siglo XV y se consolidó como la principal corriente musical europea durante el Renacimiento. Se desarrolló en las regiones de Flandes y el norte de Francia como un desarrollo de la escuela de Borgoña. Sus compositores fueron muy valorados en las cortes de toda Europa. Esta escuela se caracteriza por el uso avanzado del contrapunto y la imitación entre las voces, lo que dio lugar a composiciones más complejas y equilibradas. La música franco-flamenca influyó en gran medida en el estilo renacentista que se expandió por Italia, a España y Alemania. Entre sus figuras más importantes destacan Johannes Ockeghem, Josquin des Prez y Orlando di Lasso. El Renacimiento fue un movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa entre los siglos XIV y XVII. Algunas de sus características generales incluyen la renovación del interés en la cultura clásica. El Renacimiento se caracterizó por un renovado interés en la cultura clásica griega y romana, lo que llevó a un estudio más profundo de los textos antiguos y a una mayor aparición del arte y la arquitectura clásica. El humanismo fue un movimiento intelectual que se centró en la potencialidad y la dignidad del ser humano. Los humanistas creían en la importancia de la educación y la cultura para el desarrollo personal y social. Y los avances de la ciencia y la tecnología fueron muy importantes, como el desarrollo de la teoría heliocéntrica del Copernio y las innovaciones de Leonardo da Vinci. El Renacimiento fue un periodo de una gran innovación en el arte y la arquitectura, como artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael creando obras maestras que aún son admiradas hoy en día. Cambió en la perspectiva, el Renacimiento marcó un cambio en la perspectiva del mundo, pasando de una visión medieval centrada en la religión a una visión más humanista y centrada en el individuo. En resumen, el Renacimiento fue un movimiento cultural y artístico que se caracterizó por un renovado interés en la cultura clásica y también en el humanismo y los avances de la ciencia y la tecnología. ¿Qué es la música sacra? La música sacra es aquella compuesta con fines religiosos, especialmente para acompañar ritos litúrgicos o actos de culto dentro de una tradición espiritual, principalmente en el cristianismo. Incluye misa, motetes, himnos, salmos y cánticos. ¿Dónde y cuándo nace? La música sacra cristiana nace en los primeros siglos del cristianismo, con cantos simples conocidos como canto llano o canto gregoriano. Se desarrolló principalmente en monasterios y catedrales de Europa. Entre los siglos IX y XIII se codifica y evoluciona con un surgimiento de la notación musical. Contexto histórico: la Contrarreforma. Inició aproximadamente en 1545 con el Concilio de Trento, 1545-1563. En el lugar, Europa, principalmente Italia y los estados católicos del Sacro Imperio. Objetivo: fue la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante de Martín Lutero, 1517, para corregir abusos internos y reafirmar la doctrina católica.
¿Qué relación tiene la música sacra con la Contrarreforma? Durante la Contrarreforma, la Iglesia Católica revisó el papel de la música en la liturgia, para asegurar que ayudara a la devoción y no distrajera a los fieles. Esto llevó a recomendaciones del Concilio de Trento. La música debía respetar la claridad del texto litúrgico. Se debía evitar lo excesivamente complejo o profano. Se promovía un estilo más sencillo y comprensible, sin eliminar completamente la polifonía. Compositores destacados de la música sacra en la Contrarreforma: Giovanni Perluigi da Palestrina, 1525-1594, italiano considerado el modelo ideal de la música sacra de la Contrarreforma. Su obra más famosa, Misa del Papa Marcelo. Su estilo logra mantener la polifonía sin perder la claridad textual. Fue admirado por el Concilio de Trento como ejemplo de música adecuada para la liturgia. Otros compositores importantes: Tomás Luis de Victoria, de España; Orlando di Lasso, franco-flamenco; William Byrd, Inglaterra, aunque católico en tiempos protestantes. Características de la música sacra en la Contrarreforma. Elemento: lenguaje. Latín, lenguaje litúrgico tradicional. Estilo musical: polifonía clara, equilibrada y sin excesos técnicos. Textura: preferencia por equilibrio entre voces, a capela. Finalidad: elevar el espíritu y reforzar la devoción católica. Uso instrumental limitado o ausente, a diferencia del barroco posterior. Legado: la música sacra de la Contrarreforma influenció profundamente la música religiosa posterior y fue base del estilo clásico litúrgico. También consolidó el uso del modelo coral polifónico en la tradición occidental. El madrigal nace en Italia. Empezó en el siglo XIV. Este arte estaba a cargo de la aristocracia. Este arte se trata del idilio del amor, el erotismo y la naturaleza. En el siglo XVI al siglo XVII, el madrigal tuvo un desarrollo esplendoroso. Se convirtió en un género altamente artístico y expresivo, y también siendo un género vocal, en ocasiones alguna de las voces también podría ser sustituida por algún instrumento. La disposición del texto es libre y digamos que toda la composición en sí obedece a la palabra, al sentido de la situación de la palabra y sobre todo buscando la mayor claridad de expresión y de descripción. A esto se le llama madrigalismos. Y gracias a esa libertad, donde la palabra es fundamental, se convirtió en una música libre y experimental para el compositor de esa época, permitiendo que en ese desarrollo de todos los demás países también se utilizaran sus propias lenguas vernáculas. Digamos que la época del esplendor del madrigalismo fue de 1550 a 1580. En 1620 se desarrolla la polifonía, se desarrolla el contrapunto y el virtuosismo de estas obras. El madrigal describe todas las voces, tiene motivos independientes donde la palabra y el texto, la intención y el acento de la palabra son fundamentales. El madrigalismo es una técnica compositiva en la que la música imita el significado del texto, también conocido como pintura musical. Este recurso se utilizó ampliamente en los madrigales renacentistas y barrocos, donde la melodía, la armonía y el ritmo reforzaban la expresión textual.